Muy bien, abra su Biblia en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Y es importante que usted le ponga mucho cuidado a esta palabra. De pronto le puede ayudar en algo para el desarrollo profesional, laboral y espiritual de su vida. Segunda de Reyes, capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Diga amén el que lo tenga. Amén, muy bien. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ayúdenme con el instrumental, Carito, por favor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mire qué tristeza, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ¿qué le dijo? Ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Amén. Así que sí es bíblico el tema de las ventas. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde espiritualizamos todo y donde muchas veces satanizamos muchas cosas que hacemos en el diario vivir. Y yo le voy a enseñar algo en esta hora y en esta noche. Nunca diga: yo trabajo en lo secular. Las personas dicen: no, pastor, yo trabajo en lo secular. Está mal, está incorrecto, porque la palabra secular es sin Dios. Y decir que usted trabaja en lo secular quiere decir que usted está en un lugar donde Dios no está con usted. ¿Sí me estoy haciendo entender? A veces pensamos que la única forma de creer que estamos trabajando con Dios es dentro de la iglesia. Si yo trabajo dentro de la iglesia, ahí sí trabajo con Dios. Pero si trabajo afuera como vendedor, como administrador, como contador, como lo que sea, entonces estoy diciendo que eso es un trabajo secular y está mal. Porque yo como cristiano tengo que llevar a mi Dios a donde yo vaya. Amén. Así que nunca diga que usted trabaja en lo secular, porque secular es sin Dios. Más bien diga que usted es una luz que va a llevar a su trabajo para que todos los que están alrededor suyo sean alumbrados por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia está interesada en que nosotros tengamos unos principios claros y que tengamos unos principios eternos, en donde ella nos quiere ayudar a que nosotros seamos altamente productivos, altamente eficientes, eficaces. Y Dios quiere que a través de la enseñanza
nosotros podamos crecer. Hay dos temas principales en la palabra de Dios que aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis, y el tema principal de la palabra de Dios es la salvación. La salvación desde Génesis hasta el último libro, todo me habla de salvación. Los profetas caminaron por ella. El salmista David habló de la salvación. El gran sabio Salomón habló de la salvación. El último profeta, que fue Juan, habló de la salvación. Por supuesto que Jesús habló de salvación. Los apóstoles hablaron de salvación. Pero hay un segundo tema importantísimo, y es la mayordomía. Y la mayordomía me habla de aprender a tener una correcta y sabia administración de los recursos que yo manejo. Amén. Así que, de acuerdo a lo que yo hago allá afuera, yo tengo que poner este libro. Mire para acá un momento. Este libro no es para que usted lo traiga solamente a la iglesia, porque entonces nosotros nos vamos a volver religiosos. Personas que solamente sacan este libro en la iglesia. Pero acá hay muchas luces, hermano. Usted es una luz, usted también, nosotros somos muchas luces reunidas en un solo escenario. Eso no tiene ningún sentido. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Y cuando usted lleva su Biblia sin pena y sin vergüenza a su trabajo, ahí hay luz. En donde todo el mundo está corrompido por la sociedad, está corrompido por las malas prácticas, por la deshonestidad. Usted llega con su Biblia a donde usted trabaja, y al principio lo van a mirar como bicho raro. Pero luego, cuando usted da testimonio, cuando Dios empieza a respaldarlo en todo lo que usted haga, entonces Dios es luz en ese lugar. Y cuando las personas empiezan a darse cuenta que usted es una persona diferente, una persona santa, y la palabra santidad no es infabilidad, sino la palabra santidad me habla de apartado. Cuando usted se aparta del pecado de los demás, cuando muchos están robando en la bodega, y yo, que hago parte de los muchos, no robo, sino que por el contrario yo leo la palabra en mi hora de almuerzo, entonces ellos finalmente serán impactados por la palabra de Dios. Pero si yo, siendo cristiano, me dejo envolver en lo que hacen los de la bodega, no hay luz ahí, y entonces no soy diferencia. Y el Señor nos mandó a ser diferentes. El Señor nos mandó a que tengamos pensamientos diferentes, a que actuemos diferente, a que hablemos diferente, que nuestra palabra sea sazonada con sal, que nuestra palabra no sea con groserías. Que usted se machucó el dedo en el carro de la empresa y todo el mundo se dio cuenta que usted es un impío, grosero. Sino que por el contrario, a usted le pasó una situación terrible y usted levanta sus manos sin pena y sin vergüenza y alaba a Dios. Muchos se le van a burlar, pero otros van a decir: este es diferente. Y sabe una cosa, empezarán a decir: yo quiero venir, yo quiero ir a su iglesia, yo quiero ir a ese lugar en donde le enseñan a usted a comportarse en este sistema que es tan difícil vivir. Un sistema en donde el vivo vive del bobo y el bobo de mama y taita. ¿Se ha escuchado esa canción? El vivo vive del bobo y el bobo vive de mama y taita, o de tata y maima, no sé cuál sería el orden, pero por ahí una cosa está. Amén. Dios quiere que nosotros seamos excelentes en lo que hacemos, hermano. Y a través de este pasaje que vimos del aceite de la viuda, encontramos unos principios eternos y unos principios importantes que necesitamos echarle el ojo, hermano. Por eso el título de este mensaje, cuando usted vio en el WhatsApp que la pastora envió, que cuando usted vio en el Facebook, cuando decía: mira cómo vendes,
Es mirar cómo es que Dios nos está diciendo que nos comportemos en este diario vivir. Y el primer principio que yo quiero que veamos está en el verso 1. Mire lo que dice la Biblia en adelante. Volvámonos otra vez. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué ha venido el acreedor? Para tomarse a sus hijos como siervos. ¿Sabe una cosa, hermano? El diablo está interesado en tomarse a sus hijos y esclavizarlos y meterlos en este sistema, en el sistema de dependencia de la tarjeta de crédito, en el sistema de dependencia de las deudas, en el sistema de dependencia de los fármacos, en el sistema de dependencia de las apariencias, en el sistema en donde entre más tenga trabajo, más exitoso soy, en ese sistema en donde me dan valor por lo que tengo, por lo que hago y no por lo que soy. Y cuando el diablo nos mete en ese sistema, nuestros hijos son apresados y son llevados para que sean también futuros esclavizados de ese sistema en donde nosotros por la luz tenemos que salir. Y mire lo que dice el verso 4 el verso 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Pide muchas vasijas, que esto se va a poner bueno. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas aceite, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose en ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Sabe una cosa, hermano? El primer principio que yo quiero hablarles en esta hora es que la gente viene a la iglesia cuando está en necesidad. Cuando la gente está en problemas, la gente viene a la iglesia. Cuando la gente está pasando por un problema familiar, un problema de salud, un problema de enfermedad, un litigio, un divorcio, algo que le esté sucediendo en su vida, se acuerdan de Dios. Pero cuando todo se soluciona, cuando las vasijas se llenan, se van y no aparecen más. Cuando las vasijas se llenan en las vidas de esos cristianos, se olvidan del que llenó sus vasijas un día y se fueron. El primer principio que quiero que usted apunte es que tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Esta mujer empezó a llenar las vasijas y le dice a Eliseo: mira, consigue hartas vasijas, pero que no sean pocas. Y el Señor nos dice en esta hora: ¿cuáles son tus vasijas? ¿Cuál es la fe que tenemos para llenar todas esas bendiciones que Dios quiere para nosotros? A veces necesitamos llenarnos de fe para meter ese aceite en nuestras vasijas. Pero muchas veces cuando Dios nos llena, no se vaya, sino que siga buscando a Dios. Siga buscando la presencia de Dios. Recuerde que hay que buscar a Dios no solamente en la adversidad, sino también en la prosperidad. Porque el diablo es terrible y ataca en la mente del ser humano. Y entonces se le dice a la persona, para sanarla espiritualmente, para sanarla en sus finanzas, hay que diezmar. Y esa persona que está mal económicamente dice: pero ¿de qué voy a diezmar si no tengo nada? Y Dios en una de esas le da 100,000 pesitos, y entonces la persona dice: voy a diezmar 10,000. ¡Qué alegría y qué orgullo!
Pero si se gana 200,000, voy a diezmar 20,000. Y si en una de esas le sale un contrato de 10 millones, ya no vuelve a la iglesia, porque dice: tengo que diezmar 1,000,000. No, eso es mucha plata. Y si al mes siguiente le aparece otro negocio de 30 millones, entonces su mente va a decir: 3 millones. No, ¿cómo voy a hacer eso? De pronto daño a mi pastor. De pronto mando al infierno a mi pastor con toda esa plata. Entonces no, yo no. Es más, me voy a dejar de aparecer por la iglesia. Y entonces nos estamos comportando como los empresarios que no pagan impuestos. Un empresario vende 100,000 pesos y tiene que pagar una cantidad X de impuestos. Pero si un día se da cuenta que tiene que pagar millones y millones de impuestos, entonces se aflige y dice: ¿por qué tengo que pagar tantos impuestos? ¿Para que se los roben allá en el estado? No, yo no estoy de acuerdo. Allá hay mucho ladrón en el gobierno, allá en la DIAN, esos son una cantidad de ladrones. Yo no voy a pagar mis impuestos. El diablo metiéndose en las finanzas de las personas. Hermano, se lo roben o no, usted tiene que pagar sus impuestos. Amén. Y es más, si usted paga 10 pesos de impuestos, es porque vendió una cantidad muy pequeña. Pero si usted paga 10 millones de impuestos, es porque vendió una cantidad muy grande. ¿Por qué le tiene que doler pagar impuestos si Dios lo está bendiciendo grandemente? ¿Por qué le da pesar dar un diezmo y una ofrenda al Señor si Dios lo está bendiciendo grandemente? Cuando en esta casa lo que enseñamos es que usted no tiene que dar para que Dios le dé, porque eso se llama especular, especulación. Simplemente usted dé algo pequeño de lo que Dios le dio el mes pasado, la semana pasada o el día anterior. Y de esa manera usted aplica lo que dice la palabra de Dios. Probadme a ver si es que yo no voy a abrir las ventanas de los cielos, a ver si es que yo no los voy a bendecir. Primer principio: seamos agradecidos con lo que Dios nos da. Cuando Dios lo empiece a prosperar a usted, cuando Dios le dé una empresa, cuando Dios lo ponga allá arriba en aquel alto, usted, en lugar de olvidarse de Dios, usted tiene que decir: no, yo me acuerdo hace unos años cuando no tenía ni para el bus, y ahora que tengo muchos buses, no me voy a olvidar de Él, porque Dios ha sido bueno para conmigo. No solamente me ha dado dinero, sino que también me ha dado salud. Yo vivía en enfermedad, yo no podía comer bien, pero Dios me sanó. Vivía en conflicto, en muchos conflictos con mi esposa. Ahora ya no. Ahora Dios me ha bendecido, Dios me ha rescatado a mis hijos. ¿Por qué entonces me voy a alejar de Él? ¿Por qué entonces estoy pensando en alejarme de Él? Amén. Mire lo que dice Jeremías capítulo 22. Jeremías capítulo 22, verso 21. El Señor está triste porque le está hablando al pueblo, pero es un pueblo desagradecido e ingrato. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. ¿Sabe, hermano? No hay cosa más triste que una persona desagradecida. Y lo que Dios quiere es que entendamos que el que nos da las riquezas es Él, que el que nos da la salud es Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Él es el que lo tiene a usted vivo en esta noche. Él es el que le tiene la oportunidad de ver sus hijos crecer. Él es el que nos ha dado la mayor bendición del mundo,
y es la salvación. Amén. ¿Cuántos de nosotros en dónde estaríamos si Dios no nos hubiera rescatado? Yo no sé si alguien de acá se acuerda la fecha exacta de su conversión. No sé si alguien diga: pastor, yo me acuerdo que el día antes de yo ir a la iglesia por primera vez me pegué una jala. Que fue mi caso. Pero hoy estoy agradecido con Dios porque me acuerdo de esos momentos y yo digo: si no hubiera sido por su mano y su misericordia, su gracia y su benevolencia, quién sabe yo dónde estaría. Estaría por ahí tirado saliendo de una taberna en estos momentos. Pero Dios ha sido misericordioso. Cuando yo veo para atrás, yo vivía solo, me acostumbré a vivir solo y eso, mi vida era supremamente desordenada. Pero un día Dios se acordó de mí, cambió la naturaleza de mi corazón, me extendió su mano y yo extendí la mía. Nos encontramos, allí recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador y entendí que tenía que andar por este camino. Luego, pasado un tiempo, me dio una mujer preciosa, me dio 2 hijas preciosas, me puso a pastorear la iglesia más linda del mundo. Gracias por su entusiasmo, no se la creyeron muchos. La iglesia más próspera, la iglesia más sana. Y entonces yo, ¿por qué no tengo que ser agradecido? ¿Por qué yo tengo que volver atrás? Si cuando yo empiezo a mirar todo lo que tengo hoy, estoy tan bendecido. Y quiero decirle algo: aún si Dios no me hubiera dado nada, con solamente darme la salvación, eso ya sería mucho. Amén. Porque hermano, Dios no está obligado ni siquiera a salvarnos. Dios no está obligado. A veces nosotros pensamos que Dios está obligado en venir acá a salvarnos, a bendecirnos. Y a veces como que nos ponemos bravos con Él y comenzamos: ¿por qué no me das? ¿Por qué mi hija se enfermó? ¿Por qué mi esposa se fue? ¿Por qué se terminó mi trabajo? Y como que somos altaneros con Él y nos atrevemos en medio de nuestra ignorancia, orgullo y prepotencia a levantarle mano al eterno, al gran yo soy, al creador del universo. Cuando usted mira en internet y empieza a poner el tamaño de las estrellas versus al planeta Tierra, se va a dar cuenta que el planeta Tierra es grande, pero versus el Sol es diminuto, pero versus a la estrella más grande que se ha descubierto, somos una aguja de un alfiler en este vasto universo. Y en esa aguja de alfiler está usted y estoy yo. Y aún así nosotros nos atrevemos como orgullosos, prepotentes y altivos, necios e ignorantes, a levantarle la mano a Él y decirle: ¿por qué no me bendices? ¿Es que acaso no me quieres? ¿Es que acaso no soy tu hijo? ¿Por qué no me bendices? Como si Él tuviera la obligación de hacerlo. No, hermano, no nos equivoquemos. A veces somos tan ignorantes que pedimos justicia. Señor, a mí no me parece justo esto. No me parece justo lo que está pasando conmigo. Yo quiero justicia. Y Dios en su misericordia guarda silencio. Porque si Él pudiera hablar, o más bien, si Él quisiera hablar, se presentaría ante nosotros y nos diría: ¿quieres justicia? Sí, quiero justicia. Te mando para el infierno. Porque eso es justo. ¿Quieres justicia? Te mando para el infierno, porque tú eres un pecador y todos los días pecas. Todos los días estás contaminándote con los ojos, con los oídos, con los pensamientos, con los pasos, con las manos, con el corazón. ¿Quieres justicia? Te va a mandar para el infierno. ¿Por qué no pides misericordia? ¿Por qué no pides misericordia para el que te ofendió? ¿Por qué no pides misericordia para el que te maltrató, para el que te ofendió, para el que abusó de ti? Porque si tú quieres que yo utilice misericordia, entonces pide misericordia para otros. Amén. Así que hermano, no nos alejemos de Dios,
porque Dios quiere bendecirnos grandemente, pero a veces nuestras vasijas se llenan y nos vamos. A veces nuestras vasijas están llenas y pensamos que como las vasijas están llenas de aceite, ya no hay nada más que hacer en este lugar tan religioso. Entonces nos vamos: pastor, mire pastor, es que tú sabes, pastor, mira, yo cuando llegué aquí venía arrastrado, zapatos rotos, tú sabes. Pero pastor, Dios me bendijo con una universidad, la saqué adelante, gracias por tus oraciones. Pero pastor, mira, ahora estoy en una multinacional, me gano 15 millones. Y ya el jefe me dijo que ya tenía que salir del sur. Tú sabes, pastor. Y también me dijo mi jefe que también él es cristiano y que tenía que salir de la iglesia del sur, que donde él está hay sillas reclinables, acolchaditas, para que las posaderas no se desgasten tanto. Y pues pastor, allá hay más tecnología que en esta. Yo pues pastor he decidido irme porque ya no me siento bien acá. Ahora yo soy estrato 6, 7. Así que pastor, ¿usted sabe contar? Y le digo yo: sí, no cuente conmigo. Y esa ovejita que se le llenó el aceite, un día arranca y se va. Pero eso está mal, a no ser que Dios le diga que se vaya, porque ya cumplió un ciclo, porque ya cumplió un propósito. Si ya cumplió un propósito, le bendigo, hermano, pero no se vaya porque quiere aparentar prosperidad. Amén. Muy bien, este es el primer principio. El segundo principio que yo quiero hablarles acerca de este tema es que después que cuando ellas tenían, ella como esta mujer viuda, tenían las vasijas llenas de aceite. Y mire esto, que el aceite me habla de prosperidad. El aceite es un símbolo de prosperidad. ¿Y sabe qué hace ella? Ella hace algo tremendo. Mire lo que ella hace. Mire, capítulo 4, verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite. ¿Sabe una cosa, hermano? El segundo principio es que debemos de tener humildad. Humildad para saber escuchar y para saber recibir instrucciones después que venga la prosperidad. Esta mujer era próspera. Esta mujer ya tenía suficiente. Esta mujer empezó a levantarse en su economía. Pero va y pregunta al profeta: ahora qué tengo que hacer, profeta. Lo que tú me digas yo lo voy a hacer. Y yo quiero decirte algo en esta noche, iglesia: sé humilde para recibir instrucciones. Recibe instrucciones de tu pastor, recibe instrucciones de tus padres, recibe instrucciones de tus jefes. No seas orgulloso. El hecho de que ya tú estés creciendo, el hecho de que ya tú vayas por los países, el hecho de que ya tengas mucho dinero, el hecho de que tus vasijas estén llenas de aceite, no quiere decir que te las sepas todas. Todos necesitamos aprender todos los días. Necesitamos aprender. Nadie puede decir: ya no necesito más la instrucción del viejo, porque ahora tengo unción. Ahora la unción, yo voy pasando por las personas y ellas caen solas. Ya no necesito al viejo. El apóstol ya no se va el apóstol de mi vida. Como alguien le dijo al apóstol de esta casa, lo llamó y le dijo: ya no necesito de tu apostolado porque ya no me sirves. Imagínense eso, atreverse a decir eso. Pero nosotros necesitamos ser humildes, hermano. En la humildad se reconoce el éxito de una persona. Amén. No tenga éxito sin Dios, porque será
un fracaso total. Porque el diablo también le puede dar éxito. Le convirtió a una vara a los brujos que estaban contendiendo con Moisés. Dice en el libro de Apocalipsis que en los últimos tiempos el diablo va a hacer maravillas, prodigios, señales. Él puede prosperarnos. Y si no entendemos de dónde viene la prosperidad, entonces vamos a pensar que esa viene de nosotros mismos, por nuestra inteligencia, por nuestra capacidad, por nuestras fuerzas. Y entonces el profeta, cuando ve a esa mujer, le dice: mira todas las vasijas que tengo. Ella le mostró todo. Ella le mostró el éxito, sin miedo, sin celos. Ella le dice: mira, profeta, lo que pasó con una vasija, mira todas las que hay. El problema de esta mujer es que no se percató en conseguir todas las vasijas del pueblo, sino que tal vez se contentó con las vasijas del vecindario. Si ella hubiera tenido más fe, ella no solamente hubiera ido al vecindario, sino al pueblo todo, y hubiera tenido más vasijas y hubiera sido más próspera. ¿Cuánto es nuestra fe para creer que Dios nos va a prosperar? ¿De cuánto está nuestra fe? ¿En qué nivel está nuestra fe para saber que Dios nos va a prosperar aún en medio de nuestra dificultad, aún en medio de nuestra escasez? Y si yo tengo una fe pequeña, pues hay una fórmula en donde la Biblia dice que la podemos utilizar para que aumente nuestra fe. Y entonces aparece Romanos, Pablo diciéndole a los romanos que para que venga la fe hay que escuchar ¿qué? La palabra. La fe viene por el oír, y el oír. Pero la duda también viene por el oír. Para que se afecte su visión, escuche esto, para que su visión se vea afectada, no es solamente que el diablo entre por sus oídos y su visión se afectará. Le pasó a Eva. ¿Por dónde se metió la serpiente? Por medio del oído de Eva. Mira, Dios tiene celos. Dios no quiere que ustedes sean como Él. Pero si tú pruebas esta fruta, entonces serán como Dios. Conocerán el bien y el mal, y serán abiertos sus ojos. ¿Qué hizo la serpiente? Empezó a contaminarla por medio de los oídos. Y como se contaminó por medio de los oídos, su visión se perdió. Y hay mucho cristiano que vive sin visión. ¿Por qué viven sin visión? Porque sus oídos están contaminados. Amén. Segundo principio: seamos humildes para escuchar y recibir la instrucción de la autoridad. ¿Qué le dice el profeta? Ve y vende. Ve y vende lo que tienes. Empieza a vender lo que tienes. Tercer principio que me habla la palabra de Dios en esta hermosa lectura es que yo tengo que hacer una acción. Porque si hay fe y no hay acción, ¿qué es lo que Pablo diría? La fe sin obras está muerto. Usted puede tener mucha fe, pero si no tiene acción, si no acciona esa fe, no hay resultados. Mucha gente, incluso dentro del pueblo de Dios, está llena de aceite. Muchos estamos aquí llenos de aceites. Muchos tenemos vasijas llenas de aceites, es decir, llenos de talentos, de dones, de capacidades. El tema es que no tenemos la habilidad para ir a venderlos. Y entonces el profeta le dice: ve y vende. Vende tus dones, vende tus capacidades, vende tus talentos. Pastor, es que yo soy un ingeniero. Ve y vende tu oficio. Es que yo soy carpintero. Ve y vende tu oficio.
Tenemos las capacidades, las vasijas llenas de aceite, pero por no saber vender, entonces allá afuera nadie sabe lo que yo estoy haciendo. Amén. Hay un líder en la iglesia de Pereira, que ese líder tiene 60 años. Y un día me dice así: pastor, yo sé hacer lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago. Me he especializado en hacer de todo. Y lo más importante es que lo hago con excelencia. Es más, hago tantas cosas bien que un día aprendí a manejar una mula en Estados Unidos. Nadie me enseñó. Me compré el cabezote, lo metí a un parqueadero y empecé a ensayar. Luego compré el tráiler y empecé a ensayar. Todo lo que usted me ponga a hacer, yo lo hago. Pero luego me dio esta reflexión: si yo me hubiera dedicado a una sola cosa, tendría mucho dinero. Pero me enfoqué en hacer de todo y al final no hago nada. Entonces me llaman para hacer barbachas. Yo pinto carros, yo puedo hacer un edificio, soy ingeniero no titulado, hago de todo. Pero si me hubiera especializado en una sola cosa, me hubiera llenado de dinero. Nosotros tenemos muchos talentos, hermanos, pero no los ofrecemos y no tenemos como la manera de que las personas nos escuchen, porque simplemente nos dejamos llenar por miedos y por otro tipo de cosas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Jesús también habló de ventas, hermano. Mateo capítulo 13, en el verso 45. Mire lo que dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aunque este pasaje me está hablando de salvación, pero está implícito el tema de las ventas. Amén. También usted se da cuenta que los primeros cristianos vendían sus propiedades y se las traían a los apóstoles. No le traían la casa, le traían era el dinero para que ellos hicieran con ese dinero lo que tenían o lo que tuvieran que hacer. Pero sabe una cosa, mire para acá un momento. La gente prefiere vivir en escasez porque piensan que viviendo en escasez van a ser humildes. Entonces tenemos un pensamiento arcaico en donde pensamos que entre más nos vean con los zapatos rotos, más humildes vamos a ser. Pero la humildad no se registra en cuánto pobre yo soy. La humildad se refleja en cómo actúo yo con el éxito que Dios me da. No sé si me estoy haciendo entender. La humildad es cuando yo tengo el éxito en mis manos y empiezo a moverme. Ahí es donde se registra si en realidad yo soy humilde. No porque sea pobre, sino más bien porque tengo mucho. Y en esa abundancia yo decido cómo moverme. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesús dice que ha venido para traer una vida en abundancia, para que la tengan en abundancia. Amén. Deuteronomio 8:18. Dios es el que nos da poder para hacer las riquezas. Amén. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. Ahora, yo quiero decirle algo, hermano. Dios no está interesado en que nosotros lleguemos al cielo ricos o pobres.
Lo único que Dios está interesado es que lleguemos allá. Que lleguemos pobres, con la cabeza debajo del brazo, con enfermedad, pobres, ricos. Él no vino para traernos riqueza. Él no vino para traernos abundancia, aunque esto lo diga allí. Su principal prioridad fue que vino a traernos salvación, para que nosotros nos arrepintiésemos de nuestros pecados. Así que yo no tengo que ir a Jesús para que me dé abundancia. No, yo no tengo que buscar a Dios para que me dé harto, para que me dé riquezas. No, es estando injertado en ese árbol de la vida, es que yo me voy a empezar a mover en esas riquezas. Yo no entro a Jesús para que me dé esas riquezas. Por cuanto estoy en Jesús, es que estoy andando en esas riquezas. No sé si me hice entender. Yo no estoy buscando las riquezas, por eso busco a Jesús. Ese es un evangelio diferente y maltratado, malintencionado, mal presentado. Yo no tengo que decirle a una persona: ven a Jesús para que Dios te bendiga. Está mal, porque si Dios no lo bendice, yo voy a quedar como mentiroso. Y si utilizo textos bíblicos para afirmar lo que yo estoy diciendo, Dios va a quedar como mentiroso. Yo no le tengo que decir a la persona: ven para que Dios te bendiga, sino que ven para que Dios no te mande al infierno. Porque tú eres un pecador, porque tú estás haciendo cosas malas, porque tú estás quebrantando la ley de Dios. Y entonces la persona acepta en su conciencia que está cometiendo errores, que necesita de alguien que pague su deuda eterna. Y entonces esa persona acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador, y empieza a caminar en Cristo. Pero cuando empieza a caminar en Cristo, se aplica Juan 10:10, en donde empieza a vivir en abundancia. No conoció a Jesús para que le dé abundancia, sino por cuanto está en Jesús, es que está en abundancia. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, esta mujer hizo dos cosas que el profeta le dijo: ve y vende. Y número dos, paga lo que debes. Y por eso muchos no podemos o no pueden salir de las deudas, porque no pagan sus deudas. No pueden salir a otra vida en abundancia porque se les olvidó la deuda. Y la deuda financiera es una atadura espiritual que, aunque no lo veamos, está en el ambiente, nos absorbe. Es como una nube negra que va para donde nosotros vayamos, ella se corre. Y la única forma de quitar esa nube negra es pagando nuestras deudas. El profeta le dijo: ve y vende, pero ojo, administra bien el dinero. El problema de nosotros, los colombianos, y creo que los latinos, es que cuando nosotros vendemos algo, tenemos una mala administración de los dineros. Y entonces, si yo vendo un producto en 1,000 pesos, creo que esos 1,000 pesos son para mí, y entonces me los gasto todos. Pero eso está mal, porque yo le tengo que sacar el costo de ese producto que yo vendí. Los 1,000 pesos no son todos para mí. ¿Cuánta rentabilidad me da ese producto? El 30% de 1,000 pesos. ¿Cuánto me corresponde a mí? 300. De ahí yo tengo que subsistir. De ahí tengo que comer. De ahí tengo que pagar lo mío, porque los otros 700 es para pagarle al acreedor. Pero hay gente que, como vende 1,000, cree que esos 1,000 son para ellos y se dan unas vidas de millonarios. Entonces empiezan a comerse el producido, empiezan a comerse en el capital, y cuando se van a dar cuenta, en 3 meses o en 6 meses, están súper endeudados. Por eso el profeta le dice: ve y vende, pero antes de que te compres un carro, antes de que te compres una limusina, antes que empieces a disfrutar de ese dinero, averigua a quién le debes. Iglesia, nosotros tenemos que dar testimonio, que nadie nos señale para decir: mira, es que este es una mala paga. Un día alguien fue a una iglesia y esa persona era un vecino, y lo ve y le dice: ay,
Juanito, tú vienes aquí a la iglesia, qué bonito, te vienes a congregar. Y le dice, no, yo no me vengo a congregar, yo vengo a cobrarle a ese pastor que hace 3 años no me paga. Amén. ¿Sabe una cosa? Mire, yo iba a comprarme un apartamento en Villavicencio hace como 5 años. Y entonces, por todo lo que pasó acá, que yo se los he contado, yo perdí 25 millones y quedé debiendo 25 millones en Davivienda, en un banco. Y entonces, hasta hace un año, yo me hice como el de las gafas. Yo me olvidé de esa deuda. Me metieron a Datacrédito, me reportaron. Yo estoy reportado hasta en la Sony, estoy reportado en todo lado. Y entonces yo dije, pues ¿para qué pago? Igual ya me reportaron, ya no voy a pagar más. Igual que se pierda esa deuda. Y entonces utilizo el crédito de mi esposa para comprar todo. Y un día orando, el Señor me dijo así: ¿cómo quieres tú que se te sujete el mundo espiritual si tú no te sujetas al mundo natural? Y entonces el Señor me puso una carga para ir al banco y decir, debo plata. Y eso fue una vergüenza, porque eso me miraron mal. Pero bueno, por lo menos empecé a pagar. Los 25 millones los acordé de pagar 140,000 pesos mensuales. ¿Usted sabe cuándo pago eso? Yo creo que viene el rapto y no los he pagado todavía. En serio, hermano. Voy a durar como 30 años pagando eso. Pero ¿sabe una cosa? En el mundo espiritual se están dando cuenta que yo estoy sujetándome al mundo natural. Es decir, que los demonios no pueden decirme, tú no tienes autoridad sobre mí, porque amén. Pague sus deudas. Pague sus deudas. Que nadie le diga, es que no, a este no le vaya a prestar. No, a este no. No, a este tampoco, porque ese es... Pague sus deudas. Yo estoy pagando 140,000 pesitos ahí, todos los meses voy y los llevo. Es lo que puedo pagar, no puedo más. El banco me dijo, bueno, pero pague. Pero ya tengo mi conciencia tranquila. Ahora Dios me da un poquito de aceite y ese aceite voy y pago al banco. Amén, hermano. Si usted va a solicitar un crédito, pague. Ahora yo le voy a decir algo. Si ustedes se prestan entre ustedes, no me busquen para ser intermediador, porque tengo mucho lío como para meterme a que usted pague y luego, ¿por qué no pague? Y mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice así: si yo le presto a mi hermano Esteban, la Biblia dice que yo tengo que pensar en mi mente que eso es una ofrenda para él. Es un ejemplo, no, gracias, no, es un ejemplo. Me paga lo que me debe. Entonces, yo le presté al hermano Esteban, pero en mi corazón tengo que ofrendárselos. ¿Por qué? Por si él no me paga a mí, mi corazón no se llena de amargura, no se produce una raíz de amargura. Entonces, pastor, ¿me presta 100,000? No, pues yo se los doy, una ofrenda, tome una ofrenda. Si no tengo para darle una ofrenda y si se los presto, entonces en mi corazón tiene que decir, no, si no me los paga, no importa, yo se los ofrendo. Amén. Ahora, usted no le vaya a decir eso a la persona que le va a prestar, o si no, se vuelve conchudo y no le paga. No, eso es para usted. Ahora, ¿qué pasa con la otra persona? La otra persona que no paga es una atadura que empieza a envolver las manos. Se envuelven las manos y esa persona no se vuelve productiva porque está atada. Está atada en las manos y está atada en los pies. Y por más que haga y haga y haga, no produce resultado porque está atado espiritualmente. Un día, yo de picarón me metí a un restaurante muy bueno, pedí un desayuno muy bueno y no pagué. No, pues se lo digo con vergüenza, no con orgullo. Yo no era cristiano todavía. Luego de que me convierto, habían pasado como 7 años de convertido y me soñé
con ese restaurante, una panadería. Y me soñé otra vez con esa panadería. Y entonces empecé a sentir una carga por esa panadería, ese restaurante, que yo tenía que pagar ese desayuno. Y yo decía, pero después de 7 años esa panadería yo creo que ya cerró, Señor, ¿por qué no me perdonas tú esa deuda? Y yo sentía que el Señor me decía, no, es que yo ya te perdoné. El problema no es que yo te haya perdonado, porque yo ya te perdoné. El problema es que tú estás atado. Yo no te voy a mandar para el infierno por 10,000 pesos. Eso hace 7 años. Yo no te voy a mandar por eso, por 10,000. No, tú puedes seguir viviendo siendo mi hijo, pero seguirás siendo mi hijo atado. Y entonces yo me rasqué la cabeza. Yo tenía una moto y yo dije, yo voy a pagar eso. Y yo me fui por ese lado y ahí estaba ese lugar. Y entonces yo me bajé de la moto, no me quité el casco para que no me conocieran. Y yo le dije, ¿cuánto vale un desayuno? Tanto, tome. Y me salí rápido. Cogí la moto y me fui. Y pagué mi deuda. Imagínese eso. Si usted no paga sus deudas, gente que se acostumbró a salir de un apartamento debiendo y se va para otro apartamento y ahí debe 3 meses y se va para otro y ahí debe 6 y se va para otro, y así. Pague sus deudas. Gente, yo le debía al panadero, al carnicero, al zapatero, y yo tenía que dar la vuelta para no pagarle a nadie. Pero el Señor me dijo, paga tus deudas, porque entonces vamos a vivir atados. Usted puede venir a ofrendar, puede venir a diezmar, puede servirle al Señor, puede ser el mejor hijo, el mejor siervo, pero atado. Y entonces, ¿se acuerdan la carrera de encostalados que jugamos hace un año en el Parque La Florida, los que fueron? Y eso es como correr así. ¿Vamos a llegar a la meta algún día? Sí, pero encostalados. Y en cambio el que está sin costales le rinde más la vida, produce más y es más feliz. Amén. Dígale el que está a su lado, menos mal que vino. Menos mal que vino. Dígale. Dígale, esa palabra es para usted, hermano. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos, escuche esto, necesitamos pasar del desarrollo personal a la productividad personal. El desarrollo personal nos lo da la vida a través de la palabra de Dios, claro que sí. Es un desarrollo como cristianos, pero ¿qué de la productividad? ¿Qué de que yo salgo a la casa, de mi casa a la calle y soy altamente productivo? Nos enseñaron a salir de Egipto como esclavos, pero nunca nos enseñaron a entrar a Canaán, a ser productivos. Necesitamos pasar de tener una mente de esclavitud a tener una mente de conquista, a tener mente de empresario. No es que sea malo ser empleado, no me vaya a malinterpretar, por favor. No es que sea malo ser empleado, pero siempre habrá algo mejor, y es ser dueño de su propia empresa. Los ricos en Colombia no están llenos, falta los que Dios levante de camino de paz. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Levante su mano y diga: Señor, hoy hago un compromiso contigo y conmigo. Voy a pagar mis deudas. Voy a salir de la esclavitud, de la atadura, de las deudas. Ayúdame a llenar mis vasijas con aceite, y cuando estas estén llenas, ayúdame a pagar. Ayúdame a pagar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay gente tremendamente desarrollada e inteligente, pero no es productiva. Eliseo le dijo a la viuda: ve y vende. Para que ella pudiera prosperar, le dijo: ve y vende. Y hoy yo te digo: ve y vende tu producto. Pero pastor, yo no soy vendedor. No, todos somos vendedores, todos. Hasta mi esposa, cuando me conoció, me vendió su amor.
y me rogó, cásese conmigo. Cásese conmigo, mire, yo le ofrezco esto, le ofrezco esto, le ofrezco lo otro. Me dio una cantidad de prebendas que yo al final dije, bueno, hagámosle. Se vendió muy bien la muchacha. Claro, usted, Dieguito, ¿usted no se vendió con Diana? Fercho, ¿usted no vendió bien su estrategia ahí? Todos nos vendemos, todos somos vendedores. El ingeniero tiene que vender su producto. Todos necesitamos vender nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, lo que Dios nos dio, aún la visión. Hay que saberla vender. Si usted no ofrece bien su visión a su compañía, a sus empleados, ellos no le van a copiar. Si no presentamos una visión a la iglesia se va a desenfrenar. Si Dios no nos ayuda a tener claridad en lo que estamos haciendo, la iglesia va a decir, pero ¿para dónde vamos? Todos necesitamos vender. Ahora, ¿por qué necesitamos vender? Vender es bueno. Personas que tienen el aceite, en sus casas están llenos de aceite, pero si no lo sabes vender, se te va a perder el aceite, se va a podrir y se va a dañar. ¿Saben una cosa? Me puse a leer los testimonios de Walt Disney y ustedes saben qué pasó con él. Un día él no tenía ni un peso y un amigo le dijo, quédate en mi casa, pero en el sótano, porque no tengo más para darte. Y el hombre se quedó en el sótano, y cuando estaba en medio de la oscuridad empezó a pasar un ratoncito y él empezó a dibujarlo, y ahí nació Walt Disney y el ratón Mickey, y ahí empezó el gran el emporio. Pero no sabía venderlo. Entonces podía tener todo un cartapacio de dibujos, pero no sabía cómo ofrecerlo. Cuando iba a los bancos se venía derrotado, porque nadie le prestaba para ese proyecto. Y entonces su hermano le dijo, déjeme a mí la parte comercial y usted haga la parte operativa o creativa. Y entonces los dos se asociaron, y uno empezó a diseñar y el otro fue el que se fue a los bancos a golpear las puertas y a ofrecer ese sueño a los bancos. Los bancos en ese tiempo no les interesaba muñequitos. Los bancos en el siglo pasado lo que les interesaba era el petróleo. Pero hubo una persona que ofreció su producto, le prestaron una cantidad de dinero y empezó a crecer esta empresa. Amén. Me acuerdo también de la historia de Henry Ford, el hombre millonario que producía carros y carros y carros. Y cuando él empezó a trabajar, él decía, yo quiero hacer un carro y yo quiero ser generoso. Los carros hoy día cuestan $3,000, $3,500. Eso es inalcanzable para la masa promedio. Yo quiero hacer un carro que me cueste $150. Y la gente le decía, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y él se rascaba la cabeza y decía, no tengo la forma de hacerlo. Hasta que un día empezó a diseñar una estrategia de ventas para ofrecérsela a los bancos y inundar todo el territorio nacional de carros. Y entonces le compraron la idea. ¿Ustedes se acuerdan de los Wallman? Los que se acuerdan de la vieja data. Bueno, estos chinos no saben de qué es eso. Sí, los Wallman, un creador de Japón, era tremendo, pero siempre que los hacía, los ponía en un estante de su casa, porque nadie se los compraba. Y dice la historia que él tuvo que hacer un curso de ventas para saber cómo ir a donde un cliente, cómo romper el hielo. Hasta que ese día llegó, él empezó a vender y a vender y a vender. ¿Cuál es el don que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el don que tú tienes? ¿Cuál es el don? Hay un don al menos en cada uno de nosotros. Tenemos que averiguarlo. Amén. Hasta la mujer virtuosa, ella era virtuosa no solamente porque era una buena mujer, era honesta, era cariñosa, sino que también era virtuosa. ¿Sabe por qué? Porque sabía vender. Dice que prepara las telas y todas las telas las vende. Amén, hermanos.
Muchas personas nunca podrán alcanzar el éxito simplemente porque no saben vender su producto, no saben exhibirlo, no saben. ¿Por qué no saben hacerlo? Porque tienen miedo, porque tienen una baja autoestima y porque no creen en sí mismos. Amén. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos sane. Una persona que tiene baja autoestima nunca irá a golpear una puerta porque le da terror que le digan que no. No está preparada para el no. Entonces le da miedo todo. Y el miedo hace que nos paralicemos. El miedo, la mente cuando está llena de miedo empieza a creer falsas ilusiones. Como el día de un hombre que accidentalmente se metió a un vagón de cuarto frío. Y cuando el hombre estaba trabajando en ese cuarto frío, se cerró la puerta accidentalmente y empezó a golpearla para que alguien le abriera al otro lado, pero era el último que se había quedado de la empresa. Y entonces empezó a tener frío y más frío. Y entonces dejó una nota que decía: al que lea esta nota, quiero decirle que este cuarto está frío y cada vez se pone más frío y cada vez, ahora estoy temblando, creo que voy a morir. Y murió. Cuando abrieron el cuarto, lo vieron a él muerto con la nota porque hacía mucho frío. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó en realidad? Que el cuarto frío estaba dañado. La máquina que congelaba ese cuarto frío se había dañado. Ya llevaba muchos días dañada. Pero el hombre se mentalizó a que ese cuarto, como era un cuarto frío, él iba a morir porque estaba haciendo mucho frío. Y entonces su mente le dijo a su cuerpo: está haciendo mucho frío. A tal punto que sufrió de hipotermia y murió. Así hay mucho cristiano. No puedo, pastor, pero es que no puedo. No puedo. Así que para terminar quiero decirle esto: diga usted que puede, diga usted que no puede, en las dos tiene razón. Amén. Pongámonos de pie. El Señor está interesado en que nosotros tengamos una vida de abundancia, una vida de paz, una vida de gozo. Pero si nosotros no creemos en lo que Dios quiere para con nosotros, siempre viviremos mirando los testimonios de los demás. Amén. Creo que es hora de empezar a vivir nuestras propias experiencias con Dios. Es hora de ver los milagros en cada uno de nosotros. Yo le pido que usted le diga al Señor que en esta hora se le vaya el miedo, el temor, la duda, y que podamos creer que Él lo puede hacer. Amén. Padre, he predicado tu palabra, Señor, y queremos ser como esa viuda en donde fue obediente al profeta. Ayúdanos a entender que tú tienes grandes planes para nosotros, que tienes grandes cosas para cada uno de nosotros. Mis hermanos están llenos de talentos, de dones, de capacidades, de inteligencias múltiples. Mis hermanos tienen grandes cosas para hacer, pero muchos no lo hacen por miedo. Muchos no lo hacen porque tienen una baja autoestima. Muchos no lo hacen porque ya están tan convencidos de que no lo pueden hacer que ni siquiera lo intentan. Ayúdanos a romper estos esquemas. Ayúdanos, Señor, a romper con las ataduras, esas finanzas que están atadas por el pasado. Ayúdanos a romper con eso, Padre. Ayúdanos a entender que tú quieres una iglesia próspera, pero no una iglesia próspera que nazca su prosperidad en el bolsillo, sino en el alma. Una prosperidad que nos dé gozo, una prosperidad que nos dé paz, una prosperidad que nos dé tranquilidad en la hora de dormir. Ayúdanos a entenderlo, y que en tu presencia haya plenitud de gozo, Señor.
y que en tu presencia encontremos la verdadera prosperidad en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Gracias, Señor. Oro para que este mensaje haya calado en el corazón, en la mente, en el espíritu, en el alma de mis hermanos, para que empiecen a romper sus esquemas, para que empiecen a romper sus miedos, para que empiecen a crecer en una estima correcta de su persona, y que vengan los testimonios de que cuando empezaron a creer en ti, tú hiciste lo imposible. Gracias, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, declarando que tú eres poderoso en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.